sí. Espejo de Barro y Joaquín Lombardo. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Todo bien? Pará que me voy a enderezar un poquito. Ahí está, que la cámara se me chingó el trípode. Así que bueno, vamos a estar un poco torcidos hoy. Bien, Ahí bien, está. todo muy bien, por suerte. Qué bueno poder charlar un rato. Sí, ¿no? Y nada menos que de buena música, de música, y qué buen disco te mandaste con este capítulo uno. O sea, ya me hago la idea que ya tenés pensado el 2, pero vamos a hablar del uno. Sí, sí. O sea, el disco se llama así, pero igual tampoco es que a partir de ahora todos los discos se van a llamar capítulo segundo, capítulo 3, ¿viste? Como que es algo más en Ya sí me, mismo ya me había de ilusionado, este disco. ya estás ilusionado. Ah, bueno. Decías que, o sea, se interrumpe, o sea, capítulo uno se llama el disco, pero no quiere decir que el próximo disco tenga otro nombre. ¿Por qué le pusiste capítulo uno? O sea, ¿qué fue lo que...? Porque a mí me lleva a eso, ¿no? Se viene el capítulo Mm. 2, digo. Claro, sí. Sí, hay mucha gente que me pregunta un poco eso. No, o sea, el disco tiene un poco ese nombre también porque es como la introducción un poco a- Tal vez lo pensé como eso, como la introducción a mi universo musical un poco, ¿viste? Eh, y eso representaba eso, como la introducción hacia nuevas cosas después, más adelante. Pero esta es como una introducción, ¿viste? Pero no lo pienso como esta es la primera parte, después va a haber una segunda. Como que es en sí mismo el concepto del capítulo uno es el disco este, y después ya haré otras cosas y no es que es una saga, ¿viste? Eh, Bien. Che, ¿y así es que tu creo que tiene que ver disco con eso. debut? Sería como Sí, compositora, sí. claro O esto. sea, he hecho otras cosas antes. Sí, he hecho otras cosas antes, pero las borré porque no estaba conforme con el resultado. Bueno, los músicos somos muy exigentes y más los músicos de jazz y bueno, yo particularmente, tampoco quiero generalizar, ¿no? Yo soy muy exigente y bueno, he hecho otras cosas, pero bueno, yo creo que este es como mi primer disco serio y mi primer eso, como laburo a nivel compositor del que me siento más representado, tal vez, ¿viste? Bien. Eso. Y ahora hiciste otras cosas, ¿no? Este es tu primer disco como compositor, pero hiciste otras cosas. Fuiste haciendo otros trabajos, supongo, con otros artistas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa construcción para llegar a decir, bueno, soy compositor y voy a sacar un disco? Mm. Sí, con otras cosas yo me refería a que, ponele, hace unos años había grabado un disco de estándares de jazz, que son canciones de jazz, que es un repertorio que se va eh, reversionando a lo largo de la historia. Y, y bueno, era un disco a trío que estuvo bien, fue una tocada que quedó grabada y bueno, en el momento me gustó y la subí como un disco de estándares, pero después ya eh, me pareció que había quedado un poco, bueno, antiguo y que no había envejecido de la manera que a mí me hubiera gustado. Entonces decidí, eh, bueno, sacarlo. Y después, bueno, con otras cosas, sí vengo tocando hace bastante. eh, no solo jazz, sino bueno, vengo tocando hace ya tiempo otras cosas. Yo toco desde muy chico, pero sí, a nivel compositivo creo que siempre me nació componer y siempre me gustó eso, crear cosas también es algo que siempre me salió, ¿viste? Naturalmente, como el crear y imaginar cosas estéticas, ¿viste? Eh, nuevos mundos, ¿viste? Bien, Así que eso es algo que
siempre lo tuve. Creo que es una, o sea, el disco este representa una evolución en todo, en lo que a mí me gusta, en lo que decido también mostrar y en la composición, ¿no? También. En algún momento he compuesto música que no era instrumental hace mucho y ya eso, bueno, ya fue porque eran más canciones y nada, era cuando yo tenía ponele, un grupo en el secundario, ¿viste? No sé, pero ahora me tiré de lleno a la música instrumental y no solo el jazz, sino creo que la música en sí es algo que me interesa, ¿viste? ¿Cómo, cómo llegaste al jazz? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Si fue la parte técnica, fue lo musical, ¿qué te impactó para llegar al jazz? Mm. Em, sí, yo creo que en principio, antes del jazz vino la fusión. Yo escuchaba Jaco Pastorius, Weather Report y Muy bueno. sí, y los discos de fusión, ¿viste? De John Scofield también, eh, que están tremendos y es una época que me remarcó, ¿viste? Esa cuando me puse a escuchar esos discos, me ponía los auriculares, ¿viste? Y me comí un viaje impresionante. O sea. Y eso, bueno, me metió cada vez más en la música más sofisticada, ¿no? Como que fui indagando más. Sobre todo a esa edad, cuando sos tan chico, creo que absorbés más cosas, ¿viste? Eh, y bueno, en ese momento toda esa música me entró, ¿viste? De una manera muy fuerte. Y después creo que, bueno, fui yendo por el camino de eso. Naturalmente del jazz, ¿viste? Porque una cosa me llevó a la otra y una me llevó a escuchar Miles Davis y después a escuchar Coltrane y después a escuchar, bueno, Bud Powell, Thelonious Monk, no sé, ¿viste? Los grandes del jazz, Parker, obviamente. Y bueno, y cada vez me fui metiendo más en lo que es el género eh, y empecé a estudiarlo también, ¿no? Porque antes tal vez era un poco más eh, a nivel a nivel de estudiar, siempre fui un poco más caótico y después, cuando empecé a estudiar jazz, me enderecé en un montón de aspectos, ¿viste? Con eso, aunque yo me considero autodidacta. Eh, ¿Con quién estudiaste? ¿Con quién se te dio la posibilidad de estudiar y ahí desarrollar? no, bueno, he estudiado con profes particulares, pero después también estuve en el conservatorio, en el Juan Manuel de Falla. Ujú. eh, Estudié en una tecnicatura ahí que también me sirvió, pero creo que siempre eso, yo fui como más autodidacta, ¿viste? Como que Bien. Yo siempre decía en la pregunta, perdón que te interrumpa, sí, en la pregunta, buscaba si tenías algún referente, vamos a decirlo así, algún maestro de música, de esos que alguna vez se cruzan en tu vida mm, y, y están, a veces son dos o tres o cuatro o 20, ¿no? O a veces es claro. uno solo, ¿no? Sí, Esa no, referencia si te llegó. maestros de acá que tal vez me hayan influenciado en mi manera de tocar, te diría que no. Pero sí, bueno, he tenido profes que me abrieron algunas puertas a la hora de tocar, pero creo que mis grandes influencias o maestros son músicos, ¿viste? Y guitarristas que me gustan, pero de afuera, tal vez, ¿viste? No sé. eh, no estoy diciendo que acá a nivel nacional no haya gente que me encanta como toca y todo, pero tal vez a nivel eso, ¿viste? Como de influencia a nivel musical, creo que me han inspirado músicos de afuera y guitarristas, eso, tal vez, que no están acá, ¿viste? Pero Claro. eso, como que yo creo que los he estudiado y también eso es lo que me lleva eh, a querer eso, como hacer música, ¿viste? Eso es lo que te inspira, ¿viste? Estudiar gente que te Que te inspira, mueva ¿viste?
que te mueva las entrañas, ¿no? Jaco Pastorio, Baden Powell, todas esas Cl- bestias, Parker, claro, son, todos, son todos genios, unos ¿no? capos. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, hubo alguien que me dijo, hablábamos de jazz y le hablé de Oscar Alemán y me dice, Oscar Alemán no hacía jazz, hacía gypsy, gypsy Mm. jazz, algo así. Eh, Esto te lo pregunto por desconocimiento total. Eh, Oscar No, Alemán, sí. ¿hacía jazz o el otro era Sí, Django Oscar, Reinhardt? claro, Oscar Alemán fue un pionero acá, ¿viste? A nivel nacional, como que es un chabón que fue el pionero del jazz acá, te diría, junto con gente como Walter Malosetti, capaz, ¿viste? O, El padre, que, ¿no? El padre claro, también, que no me acuerdo el nombre, Malosetti era, pero no, no me Walter acuerdo. Malosetti. Walter, Walter es el nombre del padre claro, de Javier Malosetti. de Javier, ahí está, me los confundo a los dos siempre. Claro, Así que, claro. Y Walter como que creó la primera escuela de jazz acá en Argentina, ¿viste? Y, y bueno, nada, o sea, sí, tocaba jazz. Obviamente, no sé, ¿viste? Gypsy es. También capaz tocaba Gypsy, pero yo lo considero uno de los pioneros del jazz acá, ¿viste? El chabón. Sin duda, claro. sin Y, duda. y qué diferencia hay, qué diferencias encontrás entre la música? Perdón que me abro un poco de lo que es el capítulo uno, que es lo verdaderamente que nos No, no, convoca, mejor, mejor. salió. ¿Qué Hablemos de diferencia música. encontraste entre el gypsy jazz y el jazz? Eh, buena pregunta. Bueno, no sé, qué sé yo, yo la verdad que nunca toqué Gypsy, si te soy sincero. Sí conozco una movida de gente en caseros que tocan Gypsy, eh, y ponerle Ricardo Pelicán, también, ¿viste? Y bueno, yo creo que o sea, yo creo que es una rama del jazz, porque el jazz, o sea, básicamente tiene un montón de ramas, ¿viste? Como que el Ujú. jazz es muy amplio, como que hay, no sé, muchos tipos de jazz, ¿viste? Y yo creo que el gypsy es una parte es una forma de tocar el estilo, ¿viste? Hay un tempo también, ¿no? En el gypsy y una manera de rasguear. De hecho, bueno, hay guitarras justamente especiales para gypsy, ¿viste? Sí, Eh, sí, sí. Sí, ha generado un género, un subgénero sí, importante sí. que a veces uno discute si es jazz o no, ¿verdad? Pero me Mm, gustó la definición que vos le diste a que es una rama dentro del jazz. De hecho, se hacen guitarras para ese género musical. Eh, claro, claro. Total. y esto me lleva al pie, me da al pie de una canción que primero, más allá de mi gusto musical, que me gustó mucho, pero no quiero hablar de ese gusto musical. Me refiero, puede ser que se llame Saludo Universal, una música que hiciste con una guitarra, creo yo, cuerdas de acero, pero electroacústica, una onda así, un sonido muy particular. Ujú. Se me vino esa imagen cuando hablábamos de tipos de guitarra, de sonido. Eh, Puede ser que sea así, usaste una guitarra especial, ¿qué Sí, sí. características tiene este sonido? Porque Sí, quiero, no, o sea, antes de seguir avanzando, quiero seguir sí, sí. No, escuchándote, perdón. no es una guitarra especial, es una guitarra acústica, básicamente. eh, y, y sí, es de hecho el único tema del disco que toco con una guitarra acústica. Después todo lo demás es eléctrico. Eh, No, me llamó la atención. sí, sí, yo creo que tenía ganas de, de que el disco, viste, tenga las texturas que yo tenga ganas, viste. Y creo que también al ser un disco eso, tan de autor o de, como que no tiene ni un estándar el disco, viste, ni
ni un tema prestado, o sea, son todos temas míos. Entonces, al ser tan, viste, eh, mío, creo que tenía la posibilidad de hacer lo que tenía ganas de hacer. Y también esto de generar como una obra, ¿viste? Entonces, medio que Sí. la obra podía tener varias cosas, ¿viste? Y bueno, una de ellas es este tema. No, buenísimo, buenísimo. Salud universal. Primero, antes de continuar con la otra pregunta, eh, ¿qué diferencias? Porque, a ver, estos son preconceptos que hay, de los cuales escuché. Tengo la suerte de tener guitarras acústicas de cuerda cero, eh, y en las charlas que se dieron hablan de que son guitarras que no son para puntear, por ejemplo. Una de las frases se usa mucho para acompañamientos. Eh, yo cuando escucho la versión tuya, la única, ¿no? Por el momento, de Salud Universal, me sorprende la versatilidad que tiene esa guitarra, más allá de las horas de práctica que le pusiste. Eh, pero, ¿qué te llevó a usar ese tipo de guitarra? Y Mm. encima, con ese sonido tan lindo, tan característico que aparece en el disco. Em, bueno, está buena la pregunta. Yo creo que el tema me llevaba a eso, ¿viste? La composición un poco me la imaginé así. Era como un momento más íntimo, tal vez, del disco en donde se van todos los instrumentos y quedo yo solo con la guitarra haciendo una pieza, ¿no? Para mí es como una pieza casi, no lo defino tanto como una canción, ¿viste? Y creo que, bueno, me lo imaginé así, ¿viste? El sonido de la canción también tiene algo más cálido también, ¿no? La, Claro. la guitarra acústica tiene algo cálido. Me gusta mucho el sonido de la acústica a mí. Eh, Creo que también la guitarra criolla tiene un sonido también muy cálido, de cuerda de nylon. Es otra cosa, pero bueno, también. Pero sí, por una cuestión estética más que nada, diría. Una cuestión estética, de cómo me imaginé ese tema, me parece. Ah, buenísimo, buenísimo. Y la segunda pregunta que venía en este saludo universal, Sí. ¿por qué el título? ¿Qué te llevó Mm. al título? El título viene porque, bueno, yo ese tema lo compuse en un momento como que estaba teniendo como un delirio existencial y medio que me pasó que, no sé, como que me imaginé cómo podría definirse como el- como el saludo de la muerte, ponele, ¿no? Entramos en un Ah, terreno divertido. confuso. Sí, no, divertido, así, fiesta. Sí, entonces como que dije, o sea, cuando estaba componiendo un poco el tema, me imaginé que iba relacionado con eso un poco por la vibra que me daba el tema y por lo que a mí me pasaba, ¿viste? En ese momento, como eso, como pensamientos existenciales y cuestiones como filosóficas, ¿viste? Y tal vez como que dije, bueno, hay como una cosa universal de que todos nos vamos a morir, ¿no? Y es algo que, bueno, es como de alguna manera imposible de evitar, es así, es como algo del universo, ¿viste? Y ni siquiera de los seres humanos, diría de los seres vivos, ¿viste? Eh, Como que todos, es eso, ¿viste? Nacer, existir y morir. Y entonces eso es como me llevó a ponerle ese título, ¿viste? Como saludo universal. Tal vez podría ser despedida universal, como que la despedida universal es eso, la muerte, ¿no? Algo que compartimos todos. Pero bueno, sí, creo que eso le dio sentido un poco a ese tema que lo que tiene es eso, es como un manifiesto casi, no sé. Algo así, ¿viste? Re loco, no sé. Bien, 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 bien. No, no, buenísimo, porque siempre me gusta indagar, porque a mí me pasa eso, como
como compositor también, cuando surge una canción, que a veces no tienen eh, título, pero de algún modo tiene que tener. Es como tener un niño o una niña en tus brazos y cómo se llama, la primera pregunta, ¿no? Y es increíble cómo surge y desde dónde surgen los títulos. Porque uno le puede Mm, poner solo de guitarra número uno y ni así, hablar. ¿no? Entonces, capítulo uno, listo, capítulo 2, listo, pero no, hay un contenido ahí que es lo que me llama la atención a mí, Mm, ese contenido que siempre es filosófico, ¿no? Porque el título de las canciones radica ahí, en lo filosófico. total, sí, sí, Juaco, sí. ¿te puedo decir Juaco? De Joaquín, más fácil. Sí, obvio. Nada, tengo muchos amigos que se llaman Joaquín, entonces le digo Juaco a todos, Es ¿viste? un nombre muy, Eh, muy, muy Es muy común. lindo, aparte de Joaquín, él creo que era, es bíblico, el papá de María, creo que era, Joaquín. Bueno, no Mirá. importa, nos vamos al Viejo Testamento porque era anterior a Cristo, así que no sé. Che, epílogo, ¿sí? Porque podríamos hablar del, del primer tema que justamente es prólogo y epílogo, o sea, estamos claramente hablando del capítulo uno. ¿Lo pensaste como un libro? No, no tanto como un libro, o sea, lo pensé más como una película, quizás, no sé. ¿Ah? Igual, o sea, obviamente, Tipo una prólogo película de y... Kill Bill, ponele. ¿Cómo? Kill Bill, la película de Kill Sí. Bill. Viste que era el Lo- capítulo uno, libro uno, algo así. claro. Em, no, sí creo que, bueno, obviamente, prólogo y epílogo son estructuras de un libro, ¿no? Pero me parece que a nivel musical tiene más que ver con eso, como que es parte de una historia, ¿viste? Que se encierra en sí misma Bien. y bueno, es como una introducción y un final, ¿viste? Y todo tiene una cosa medio de epicidad, ¿no? De, como que me imaginé un poco. Me gustaba esa estética, ¿viste? Como armar eso y meter a la gente tal vez en un mundo, eso, medio de fantasía, ¿viste? Y que se sumerjan ahí y bueno, y ver qué les pasa con eso, ¿viste? También. Como salir un poco del mundo real un rato también, Ujú. ¿no? Y en Que es ese algo que a mí mundo real que aparece el mundo de la ficción, ¿no? Y estoy leyendo acá Mompox Blues. Sí. ¿Por qué Mompox Blues? Y no, no sé, Blue Y, número uno, ponele. y Mompox es una calle acá de mi barrio. Yo vivo acá en San Cristóbal, Constitución, estoy como al límite. Y Mompox es un pasaje que queda acá a una cuadra. Y es un pasaje súper corto, una calle empedrada. eh, y siempre cuando pasaba por ahí con mis amigos cuando era chico nos reíamos del nombre. Mompox es rarísimo, ¿viste? No sé qué es. Después me dijeron que Mompox es una ciudad no sé si en Paraguay o algo así. Pero, bueno, nada, siempre me llamó la atención ese nombre. Y bueno, después en la adolescencia tuvimos un grupito con unos amigos con el que empezamos a tocar jazz y le llamamos Mombox, me acuerdo. Muy buen nombre, Eh, igual. Muy bueno. Para una banda, genial. Y sí, para el nombre de un blues también, porque uno qué sé yo, estás triste, Mombox Blues. ¿No? Estás alegre, Cumbiamba Mombox. Qué sé yo, no sé por claro, decir. claro. Sí, así que bueno, nace un poco de ahí el nombre. También yo creo que este barrio, Constitución, ¿no? Y las calles acá, bueno, tienen toda una vibra, viste, intensa. Más Y ahora, sí, sí, total. más ahora, que tienen a Cristina ahí de vecina. Claro, es Ya verdad, sí. me estoy metiendo en un terreno que, deja, sigamos Ah, con sí, otra cosa. sí. Pero bueno, también eso, viste, como que quise volcar un poco.
esto es muy abstracto porque es rarísimo, pero digo, como volcar un poco la vibra de ese pasaje en la música, tal vez, ¿viste? Viste que la música un poco de ese tema, bueno, es como que es un blues, pero te engaña, ¿viste? Porque en Ujú. realidad es una melodía que obviamente no tiene una estructura, la forma no es de blues, y la armonía tampoco. Sí, tal vez tiene un turnaround, ¿viste? Que es para Sí. volver a empezar la vuelta. Entonces eso tiene de blues, tal vez. Pero después no es un blues, claramente. Así que es como un chiste también, no sé. No, no, igual está muy bueno. Está bueno todo el disco. Siempre me vuelvo reiterativo en esta parte porque me gusta escuchar mucho el disco. Entonces, en una primera etapa, que serían las tres primeras veces que uno escucha el disco, en la primera surge el juicio fácil, ¿no? Me gusta, no me gusta, fin, no hay mucha vuelta. Claro. En la segunda empiezan a aparecer ya algunos elementos propios de la melodía o de la armonía, el Mm, ritmo. Ya en la tercera uno empieza a definir ya otras cosas y ya después creo yo de la quinta vez que uno escucha el disco y puede evaluar con más frialdad, sin tanta emoción, empiezan a aparecer ya los elementos técnicos, que ya uno los busca por ahí, agarra la guitarra, el piano y se pone a tocar. Eh, este ejercicio que hago yo como escucha, siempre lo digo que esta parte es reiterativa, ya lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Mi abuelo decía siempre que hay dos clases de música, está el que toca y el que no toca. La vincularidad que tienen es aprender a escuchar. Hoy por hoy está viendo como, no digo una crisis de escucha, no digo vamos a hablar de que la gente ya no escucha. No, no digo eso. Estamos pasando por un momento humano, histórico. ¿Cómo ves este momento de la música donde no hay un público que se dedique tanto justamente por el tema del multimedio, ¿no? Este, nada, tenés 70 canales de Netflix, digo, tenés mucha distracción cuando mm. antes no había tanto. Sí, ¿Cómo lo ves este momento? bueno, está bueno ahí abrir un poco eh, hacia estas cuestiones. Sí, está bueno, me gusta pensar. Yo creo que, bueno, yo a veces soy también muy pesimista con, con cuestiones de la modernidad que me molestan, o cosas que tienen que ver con el arte, ¿viste? Eh, o cosas que hacen que el arte pierda valor. Uh -huh. Yo creo que el arte igual nunca va a perder valor. Es como algo que más allá de que, bueno, la época o lo que sea, ¿viste? Yo creo que siempre va a haber una luz para el arte. Eh, pero sí creo que cada vez es distinto, ¿viste? Como que va cambiando, los tiempos van cambiando y eso hace que las formas de hacer música o hacer arte también vayan cambiando, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, yendo más a algo que dijiste vos, de bueno, las distracciones y todo los estímulos que hay hoy, que no, a veces no te dejan concentrarte en, viste, pibes que no pueden ni leer un libro, ¿viste? Eh, y eso te mata. O sea, yo creo que también lo visual es muy fuerte, ¿viste? Es como que algo con lo que no puedes luchar, eh, porque estamos, ¿viste? En una era en donde todo es visual. Pero yo creo que, bueno, es importante, ¿viste? No sé, conectarse con eso, ¿viste? Con leer un libro, con escuchar un disco entero, con tener paciencia para ver una película, ¿viste? Hay que, ¿viste? Valorar esas cosas porque no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. También, bueno, es lo mismo que alguien cuando decía que el vinilo se extinguió, ¿viste? Dijeron, no, ahora
lo que va a venir ahora es Cassette. una mierda, ¿viste? O Mm. qué sé yo. Y después vino el CD, que está buenísimo, pero después también se extinguió el CD y hoy en día la música se escucha por plataformas. Digamos, hay gente que sigue escuchando música por CD, pero es mucho menos. Entonces, viste, todo se va transformando y tampoco creo que la idea sea convertirse en una persona, viste, de decir, no, todo antes era mejor. Creo que no es la idea, pero sí hay algo de que obviamente, viste, o sea, hay cosas que antes eran más puras, no sé. Por ejemplo, la forma de escuchar música. Eh, y bueno, y todo va relacionado con la tecnología, con el nivel de estímulo que tenemos hoy en día y con un montón de cuestiones con las que es muy difícil pelear, ¿viste? Porque es como el mundo contra uno, ¿viste? Eh, pero sí, ¿viste? Hacer música hoy en día y hacer arte es muy valioso, por todo esto que estamos hablando, justamente. Yo creo Sí, que... tiraste algo importante que era el mundo contra uno, y el uno Mm, habla del individuo solo, ¿no? Pero en este capítulo uno, vos no estás solo. O sea, estás ahí con unos muchachos y muchachas ahí al frente de batalla, digamos, en esta mm, lucha, que creo yo que lo colectivo es el camino, ¿no? Hoy por hoy uno va a los conciertos eh, y público que escucha es poco, generalmente, ¿viste? Cuesta que el público vaya a los conciertos, pero se está dando esta suerte de que los músicos se juntan, no solo a grabar un disco, sino a tocar, y ahí se rearma esta suerte de cofradía, este colectivismo con los músicos que se está viviendo. Digo, con el caso de tu disco, porque tu disco tiene artistas invitados, son varios, en los cuales tienen participaciones especiales y tenés el quinteto, ¿no? ujú. Eh, para ir ya apuntando a otra cosa. En el quinteto, ¿quiénes tocan y cuándo presentan el disco? Son tres preguntas. Bien, bien. Toca Esteban Freites con trabajo y bajo... no, con trabajo, perdón. Juan Cava en la batería. Juan Torres Fernández en el saxo y Leonel Duc en el piano y los teclados. Ese sería como el quinteto, Sí, que el quinteto es como la primera parte del disco, ¿no? Más allá de la intro, que son cuerdas. Pero bueno, yo creo que es la primera parte y es la principal también. Es como que para mí el disco es más que nada eso, que es la parte grupal. Y después, bueno, le agregué cosas que yo quería hacer, ¿viste? Particularmente. Y eso hace que el disco justamente sea más personal, ¿viste? Más mío. Pero sí, esa es como la parte principal. Y después los otros músicos que tocan los arreglos que yo escribí, los arreglos de cuerdas, y hay un tema que hay arreglos de flauta. Bueno, son varios, pero hay un par que tienen nombres como de Medio Oriente y me cuesta siempre pronunciarlos. Pero bueno, igual ellos no forman parte de la tocada en sí, sino como que, bueno, interpretan un poco los arreglos que yo escribí, ¿viste? Eh, perfecto. Básicamente. ¿Y cuándo piensan presentar el disco, conciertos que se El disco vengan? se presenta el sábado 5 de julio en Pres, un club de jazz acá en Buenos Aires, Capital Federal, en Recoleta. Eh, Anchorena 1347 creo que es. Sábado 5 de julio a las 11 de la noche, 23 Ah, horas. impecable, buen horario de jazz y de whisky, por Y de sobre todo. whisky, claro. Y las 11 de la noche es para un whiskacho. Sí. Che, a todo Mm. esto, ¿cómo te podemos buscar en las redes sociales? Y ya estamos entrando en la última de este Zoom, los últimos minutos. Bueno, yo soy Joaquín Lombardo uno en Instagram, que es lo que más uso. Y después también, bueno, tengo Facebook, Joaquín Lombardo, y nada más. Yo después Twitter no uso TikTok, no uso nada de eso. Uso Instagram más que nada, y bueno, Facebook también comparto algunas cosas. Eh,
Así que eso. Qué Ahí, bueno. ahí, ahí publico mis fechas, mi música, todo. Che, YouTube no usás. YouTube tengo un canal, pero no, en un momento subí algunas cosas, después ya no lo dejé. Pero bueno, ahí en YouTube está el disco, después en Spotify también, obviamente. Eh, yo creo que Claro. Spotify es un poco más allá de todas las cosas malas que tiene Spotify, ¿no? Tiene eso de que, bueno, lo podés escuchar en la calle y de repente si te descargas el disco, eh, lo podés escuchar sin internet, ¿viste? En YouTube es imposible eso. Tenés que estar ahí Sí, 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 conectado. sí, 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 sí. Che, Joaco, bueno, la verdad, un gustazo enorme haber charlado contigo, haber estado en este reflejo que se nos dio. Un gustazo enorme. La verdad, un Un gustazo placer. enorme. Gracias, gracias Y bueno, y por escucharme. que siga este caminito de la música. Y bueno, estos últimos minutos para que te despidas de quien nos está viendo en este momento. Así que yo desde acá me despido, te dejo un abrazo enorme y chao, chao. Bueno, un abrazo a todos los que estén viendo y nos vemos en la próxima, no sé. Así será entonces. Nos vemos.